Directamente de Pomabamba llega a nuestro corazón, a nuestro purito Perú, mi Iris, Flores, mi Barbie, ñañita. Bienvenida, ¿cómo estás, mi amor? En primer lugar, doy gracias a Dios de verte porque te veo bien, te veo genial. Estamos engordando de peso, además tú estás regia y uno está subiendo de peso. No, yo también he subido 5 kilos. 25 de febrero, ¿a dónde llegamos, ñaña? A los portales de Guayabamba. Portales del Guayabamba. El local con más historia de lo que es el Chimaichi, ¿no? Aquí en Lima. Exactamente, también la historia de Iris, porque ahí fue que yo empecé a celebrar mi aniversario y después de 15 años vuelvo a celebrar nuevamente mi aniversario con un matiz de música andina. Vamos a estar En voces, en estilos y en sentimientos, ¿no? Sí. Vamos por partes. Por ejemplo, tenemos a nuestra gran Anita Santibáñez. ¿Cómo podrías tú definir su trabajo, su música, su estilacho? Anita Bonita Santibáñez. Es una historia, es una leyenda y yo la recuerdo con cariño. La he visto en diferentes departamentos en mis inicios y su música me traslada a mi época estudiantil. No, de verdad que me toca el corazón y su voz ni hablar. Pues. Es una de las mejores voces que hay. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Incluso hay una canción que se presta también para toda mujer que ha salido adelante sola y bueno, acompañada pero sola. No sé cantar eso, pero sí. Pero también, aparte de sola, No, ya no está Anita en su estilo y en su voz, lo va a hacer este sábado 25 en los portales de Guayabamba. Otra voz también que está metida en el corazón de los peruanos, así latiendo con fuerza, el flaquito maravilloso. Una historia del guayno con arpa, ¿no? Elmer de la Cruz, siempre sacando pecho por esa música de norte chico, ¿no? Yo podría decirlo música de Lima, guayno de Lima, porque gusta pues el arpa en todo lo que es Lima, porque creo que los provincianos de todas partes del Perú estamos en Lima y nos une esta música de arpa del norte chico que gusta pues a todas las personas que venimos de la sierra. No, y aparte, ñaña, con un sentimiento y con una gran capacidad también creativa en cuanto a composiciones, ¿no? A mí me encanta sus canciones de Elmer porque son tan románticas, tiene un estilo muy alturado sus canciones, los mensajes, ¿no? Eso me gusta y aparte que lo conozco también hace años. Ñaña, grabaste un temita con él, creo, ¿no? Sí, te necesito. ¿Te acuerdas un poquitito? Le escribí su historia. Ajá. ¿Te acuerdas un poquito la letra, más o menos cómo sería? ¿Cómo era? Ya. Perdóname por llamar, sé que es muy tarde. Si decidimos no volver a vernos, y yo tratando de no pensar en ti, pero no puedo arrancarte de mi mente. De ahí entra Elmer. Ñaña, ya él me lo completa en el show. Sí. ¿Tú te consideras una mujer romántica? Llorona. ¿Demasiado llorona? Sí. ¿Y tu corazoncito en estos años de vida, cómo se encuentra ahora? ¿Tranquila? ¿Todavía llora? ¿Latiendo con fuerza? ¿Normal? Parchada. Esa es la mejor respuesta. Parchadita, pero para adelante, ¿no? Parchadita, pero para adelante. No, estoy en una etapa, yo creo podría decirlo con boca llena, en la mejor etapa de mi vida. Porque sé lo que quiero y sé a dónde voy. Sobre todo eso, ¿no? Hacia dónde uno camina. Así es. Y ya conozco muchas cosas malas y que también sé que mañana va a ser un día con luz, que voy a salir adelante, que de la oscuridad me voy a levantar, que va a haber un amanecer. Hay muchas cosas que a mi edad, a esta edad, como que ya las cosas lo tomamos con muchísima sabiduría y tengo mucha fuerza para seguir corriendo. Puedo saltar. Tengo todo, creo yo, para poder trabajar. Ñaña, y no solamente fuerzas, también alegría, porque estamos en el mes de los carnavales y Cajamarca nos manda a Lima a uno de sus mejores exponentes para estar este sábado 25 en los portales de Guayabamba. String Karma, hermana. Los indicados. Exclusivos el sábado 25. Exclusivos en Los Olivos, Lima Norte. No sé si estarán programados en otros lados, pero yo lo programé primero, así que en Guayabamba. ¿Y te gustan los carnavales lentas al baile, al talco, a la serpentina, todo esto? Mira, yo bailando soy cero. Ajá. No bailo ni el guayno bien porque tengo tres piernas izquierdas. Yeah. Pero me gusta el carnaval. Hago mi mejor intento. Lo disfruto para aquí, para allá, pero yo lo bailo normal. Me gusta la música cajamarquina, porque te cuento que cuando yo inicié mi carrera, viajé bastante también a Cajamarca. Es más, cuando yo tenía 15 años, 16 años, yo cantaba en una casa que se llamaba en Girón Chota, era Palacio de Folclor, era de los cajamarquinos. Entonces, de Girón Chota, acá en Lima. Claro, por supuesto. Yo cantaba ahí con el señor Alcides. ¿Mancarios? No, creo que era Silva, si no me equivoco. Ya.
Y eso a mí me traslada la música cajamarquina a mi niñez, a mi juventud. Y así como que, no sé, me encanta y lo voy a disfrutar ese día.